pero él sabe que él es bienvenido siempre a este programa y vamos a dejar a Alejandro que haga no lo vean a usted porque Alejandro la presentación. Pero Alejandro falló que no me lo dijo. Pero lo que pasa es que habría que decir, entonces adelante, para él que venga o no venga, para él es parte del equipo y del staff, y está entre nosotros. Nosotros tenemos la grata mucho honor me encuentro acá en este espacio radiofónico en el cual me permito compartir este espacio con aquilatadas y personalidades del medio, vamos a decirlo así, de prensa, el cual es muy importante porque es el que mantiene a los pueblos informados con esa información veraz que debe existir en el tiempo. Hablarte algo de la historia y es bueno también decir que ya para 1562 teníamos acá la presencia de la estirpe del Libertador Simón Bolívar, tanto así que el quinto abuelo paterno del Libertador en la provincia de Altagracia administró la construcción de una iglesia que ahorita este año, en estos momentos, ahora en este año, cumple 505 años. Y con ello pues puedo decir que el cuarto abuelo paterno se fue a Venezuela después de la muerte de su esposa y allí por supuesto salió la estirpe del Libertador Simón Bolívar, por lo cual cuando usted dice que nos hermana no solamente los procesos independentistas y de luchas sociales y políticas de nuestros países, sino que nos hermana la historia misma y por supuesto ese proceso de integración tan importante que hay entre Venezuela, República Dominicana, con Cuba, con los países de América Latina y del Caribe. Por ello la gran importancia de Venezuela, como usted muy bien lo dice, y que Venezuela per se por su posición geográfica es la entrada a América Latina, en donde por supuesto nos encontramos en este momento en una situación en la cual el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moro, las Fuerzas Armadas, todos los que hacemos vida desde el punto de vista nacional, jurídica y por supuesto natural, nos encontramos en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestras instituciones, en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las pretensiones de ese imperio que nunca ha dejado de ser y querer dominar el mundo. Por eso nos encontramos en Barahona. El doctor Pradera ha de alguna manera llamado a una concentración en la plazoleta para que allí asista el pueblo y en cuadernillos firmen por la paz en Venezuela, por la paz de América Latina y el Caribe. Doctor Pradera, muchas gracias por su apoyo como siempre al pueblo de Barahona. Sé que contamos con ustedes, así como contamos con todo el pueblo dominicano en la persistencia de pedir la paz, la democracia y la autodeterminación que se respete del pueblo venezolano. ¿Está a disposición de ustedes, señor embajador? Sí, veo que el señor embajador de la paz de Venezuela es algo muy sentido, es algo muy lógico porque por la paz de Venezuela, como podría ser por la paz de cualquier país latinoamericano, y más Venezuela, que tantas historias bellas y tantos capítulos de la historia nos unen, es un motivo para que el pueblo barahonero esté presente allí firmando por la paz de Venezuela. Que por demás es el llamado del Papa Francisco. Exacto, es el sí. llamado de las Naciones Unidas, es el llamado de Italia en concreto y de la inmensa mayoría. Embajador, vemos que Venezuela no está solo, que Nicolás Maduro no está solo, un pueblo luchador, trabajador, y que lo que está es luchando por la paz, que haya paz en ese país. Y veo una información en un periódico que me llamó la atención, que dice que China, Rusia y decenas de países se comprometieron este jueves a defender en las Naciones Unidas, en la ONU, al régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro, frente a las acciones de Estados Unidos, que es el que lleva la cabeza de estar queriendo sacar del poder a Nicolás Maduro, con relación Inmiscuirse en estos países.
¿Qué usted nos puede decir con relación Sí, a eso de que China y Rusia, esos países, sí, se comprometen a ha defender a existido Venezuela? una serie de reuniones en esta semana que está pasando, especialmente en la Organización de Estados Americanos, que lamentablemente a través de su secretario general, que es el señor Almagro, Amargo, de verdad que es amargo. perdió su horizonte y su fin como secretario, que no es más que apoyar y soportar, por supuesto, las decisiones de los Estados miembros. No es darle decisiones o instrucciones a los Estados miembros. Hay que recordar que cuando de alguna u otra forma se irrespeta la Carta Democrática, la que tanto menciona el señor Almagro, pues se pierde el sentido de lo que fue creada la Organización de Estados Americanos. Y siempre hay que pensar que lo que ha servido es para intervenir en los países. Hay que recordar lamentablemente la historia de 1965, de esta gran tierra quisquillana, y en el cual, bajo el pretexto de una intervención humanitaria, quisieron de alguna otra forma despojar de su suelo, de su integridad y de su fortaleza al pueblo dominicano. No lo lograron. Seguimos luchando, así como ustedes lucharon, Señor seguimos Almagro, que hoy nosotros se luchando. cumplen 47 años del asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ño, que fue el líder de la guerra de Alba, muy admirado por el... Así es, hoy hay una expedición que se está dirigiendo a las montañas, a donde desapareció físicamente el gran coronel Camaño, recordado por su pueblo y recordado por todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Bueno, y entonces en ese contexto, como usted dice, que hay países como Rusia, China, Turquía, sí. y una decena más, es en el contexto de la conciencia mundial, porque Venezuela está hoy en el ojo de la geopolítica mundial. Venezuela pasó de ser un país de América Latina y el Caribe a un país del mundo por el problema que se ha suscitado al tener que enfrentar a ese gran imperio de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Vemos también como de alguna otra forma ese acompañamiento es producto de la conciencia de los principales dirigentes y estadísticas de esas grandes naciones, porque dejamos de ser una geopolítica unipolar, ahora somos multipolar, o sea, donde existe y donde coexiste grandes naciones con grandes desarrollos humanos y grandes desarrollos en cuanto a tecnología y desarrollo industrial. Por ello, abogaba nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en su oportunidad cuando hablaba de la multipolaridad en el contexto propio del desarrollo y de aceptarnos como somos en ese sentido. No hablamos de la unipolaridad donde estaba acostumbrado el gobierno de los Estados Unidos o el imperio, recordando las palabras del doctor del profesor don Juan Bosch. Yo le digo doctor porque por su sapiencia y por lo que logró no se le puede decir más que un gran humano como fue el profesor don Juan Bosch, y hablaba del pentagonismo, y el pentagonismo no es más que el desarrollo de un imperio o la degeneración de un imperio cuando de alguna otra manera se convierte en grandes corporaciones económicas y en grandes desarrollos industriales militarizados con el pretexto de dominar al mundo. Para sacar a este hombre de... Bueno, sí, primero hay que recordar que en Venezuela existen 5 poderes autónomos: el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral y el poder moral. Y en ese contexto, cada una de esas instituciones tiene que asumir su responsabilidad. De hecho, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ha establecido y ha prácticamente pedido a las diferentes instituciones responsables, como es el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General, que hagan las averiguaciones pertinentes al caso. De hecho, hay un expediente ya aperturado. Y también he de decirle que todas esas acciones, entre comillas, ilegales, inconstitucionales, y por supuesto un flagrante acompañamiento a un golpe, yo digo un golpe internacional porque lo está dando un país foráneo y siempre lo ha dado y siempre ha acompañado. Antes, como decía en días pasados el presidente Nicolás Maduro,
Antes los Estados Unidos siempre estaba detrás de los golpes de Estado, ahora no, ahora se pasó adelante, está al frente del proceso. En ese contexto pues se están tomando las medidas y en su debida oportunidad las diferentes instituciones responsables de mantener la democracia, la institucionalidad y por supuesto proteger la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asumirán las acciones pertinentes al caso, porque esa es una de las medidas que de alguna forma ha tratado, vamos a decir, la derecha y la ultraderecha y el mismo gobierno de los Estados Unidos, de que Venezuela se vaya de bruces y tome una acción que está en su pleno derecho, pero por supuesto tiene que ser comedida y desde el punto de vista respetando las instituciones para que no pueda haber una alteración, porque lo que buscan es que el presidente Nicolás Maduro y sus instituciones se salgan de la Constitución, violen la Constitución, y si nosotros somos los primeros en pedir el respeto, la defensa y la integridad y de todo lo que versa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, menos podemos nosotros que violentarla. Por eso es que todo dentro de la Constitución, fuera de ella, nada. El día o en el momento de que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado venezolano, se salga de la Constitución, en ese momento estaremos prácticamente sirviéndole las condiciones a ese, vamos a decir, minado de países satélites que acompañan al gobierno de los Estados Unidos, a la oposición fascista, pues no se le puede decir de alguna otra forma, de otro nombre, porque han venido prácticamente desde el 2015 sin hablar más del 2002 en adelante, pero a partir de 2015 provocando violencias en donde han fallecido una gran cantidad de venezolanos y venezolanas. En ese contexto, pues, ustedes deben entender que está todo un proceso democrático, en un proceso donde las instituciones del Estado están actuando y en su debida oportunidad tomarán las acciones pertinentes al caso. Y decir, Odalys, que nunca en la historia de Venezuela o no la intención de querer llevar una ayuda humanitaria, entre comillas, a Venezuela, eso debe estar respaldado y constituido por las Naciones Unidas y por la Cruz Roja. Ya habló la Cruz Roja. Y es cuando el gobierno nacional, en este caso el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo pida, como lo ha pedido y lo seguirá pidiendo a través de la Organización de las Naciones Unidas para poder adquirir medicinas que nos niegan, porque Venezuela hasta recientemente estábamos comprando nuestras medicinas y nuestros alimentos, aquellos que se hicieran necesarios para poder mantener a nuestra población. Y en ese contexto estamos hablando de casi más de 34 mil millones de dólares incautados por el gobierno de los Estados Unidos. Era para comprar 1000 veces las medicinas que ellos pretenden 8 llevar. años, alguien saca por ahí la cuenta de que más de 8 años de alimento y medicina. Entonces podremos ver que estamos frente a una guerra. Ya no podemos hablar de una guerra suave, una guerra mediana, ¿no? Una guerra acelerada por darle ese nombre, en donde quieren de alguna forma violentar no solamente la constitucionalidad del Estado venezolano, sino violentar al pueblo venezolano. Cuando usted hablaba del artículo 233, eso es lo que establece más bien es en el caso de que no es lo que estamos hablando de Venezuela. En caso normal, ordinario. En caso normal y ordinario, después que un presidente de la República o después que un candidato ha sido electo por el pueblo, por votación popular, presidente de la República, y se ausenta por algún hecho que sobrevenga, por muerte, por enfermedad X, tienen 30 días para poder de alguna otra manera declarar nuevas elecciones o para poder ejecutar las elecciones. No es la situación, primero porque el autoproclamado no existe dentro de la Constitución, el interino mucho menos. Estamos hablando que así respetado la Constitución, no en este momento, está tratando de desconocer desde el 2002 con el primer golpe de Estado, y de ahí en adelante hay que recordar que fue lo que hizo Pedro Carmona el Breve, sencillamente eliminar la constitucionalidad y por supuesto derogar todas las instituciones del Estado. En eso es lo que estamos ahorita en tiempos presentes, tratando de violentar las instituciones del Estado venezolano. Ha sido prácticamente una respuesta de todos los pueblos del mundo, y lo cual se está llevando a cabo no en este momento, sino hace más de 2 semanas, el primer momento en que salió a resurgir
el concepto de manos fuera de Venezuela, el imperio fuera de Venezuela. Luchemos por la paz, por la democracia, por la autodeterminación de los pueblos y por el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, finalmente, doctor